Hola familia de Tectón. Hoy hablaremos sobre los secretos ocultos de la Biblioteca del Vaticano. Mucho se ha escrito al respecto, pero ¿qué esconde realmente esta biblioteca? Sabemos que el acceso a esta está restringido, que no cualquiera puede entrar, que es necesario cumplir con una serie de requisitos para poder acceder a parte de los documentos que se ocultan en el corazón del Vaticano. Y es necesario enviar una solicitud. Muchos han especulado sobre la existencia de textos prohibidos, evangelios ocultados por el Vaticano que darían una versión diferente a la de los evangelios oficiales, profecías apocalípticas que anuncian acontecimientos futuros. Incluso se ha hablado de que el Vaticano ocultaría evidencias de la existencia de vida extraterrestre. La Biblioteca Vaticana ha sido un foco de misterio. Fundada en 1475 por el Papa Sixto IV, tenía como objetivo inicial controlar y preservar textos sobre fe, política y conocimientos. Actualmente es una de las mayores colecciones del mundo, contando con más de 880.000 manuscritos y 1.100.000 libros. Contiene documentos únicos, manuscritos medievales, códices clásicos, textos científicos y matemáticos misteriosos. Pero, ¿qué podría ocultar realmente los archivos vaticanos? Empecemos por un caso concreto, el de las apariciones de la Salet, y el padre Gian Matteo Roggio, mariólogo y provincial de los misioneros de la Salet. El padre Gian Matteo Roggio encontró los dos textos originales que debían permanecer secretos, conservados en el Vaticano y escritos por los videntes, y enviado al Papa Pío IX. Hablamos de que el padre Gian Matteo encontró el primer, y por consiguiente, si queremos, el más genuino texto de la Salet, en el que Melanie y Maximin, los videntes, escriben lo que la bella señora les ha dicho. Estos escritos proféticos han permanecido ocultos durante más de 170 años en estanterías polvorientas del Vaticano. ¿Pero qué aparece escrito en estos textos ocultos durante tanto tiempo? El Papa será perseguido. Su sucesor será un pontífice que nadie se espera. Un gran país del norte de Europa, hoy protestante, se convertirá. Antes de que esto suceda, habrá grandes desórdenes en la Iglesia y por doquier. Pero no acaba aquí lo revelado por la Virgen en estos secretos. Melanie, una de las videntes, afirma: esto será terrible, que algunos ministros de Dios y esposas de Jesucristo se consagrarán al mal, y al final en la tierra reinará el infierno. Y este secreto, durante más de 170 años, oculto en los archivos secretos del Vaticano, anuncia algo de gran trascendencia para la humanidad. Anuncia el origen del anticristo. Dice Melanie: en ese momento, el anticristo nacerá de una religiosa, pero ay de ella, varias personas le creerán porque les dirá que es aquel que ha venido del cielo, pero ay de aquellos que le creerán. No está lejos el tiempo, no pasarán 2 veces 50 años. Aquí tenemos en este texto este mensaje de la Virgen María a los videntes de la Salet, oculto y perdido por mucho tiempo en estos archivos secretos del Vaticano, y que ahora, gracias al trabajo de este sacerdote, ha salido a la luz. Pero, ¿qué cosas más oculta este impresionante tesoro de los archivos secretos del Vaticano? Antes de continuar con esto, voy a explicar algo que pocos saben, y es que los archivos secretos del Vaticano fueron robados por el emperador Napoleón en 1810, durante la ocupación francesa de Roma. Se dice que miles de documentos fueron sustraídos por el emperador francés. Más de 3.000 cajas con documentos fueron llevados a París, y que tras la caída del emperador en 1814, el Papa Pío VIII
pidió la devolución de esos documentos, pero recuperarlo todo fue imposible. Los documentos llevados a París no fueron almacenados de forma ordenada. Algunos se mezclaron con otros documentos. Incluso se sabe que algunos de esos documentos robados fueron vendidos en subastas o terminaron en colecciones privadas, y otros archivos fueron destruidos deliberadamente. Aún se tiene la esperanza que muchos de esos documentos que se perdieron vuelvan a aparecer, por lo menos aquellos que fueron a parar a archivos privados, bibliotecas desconocidas o incluso colecciones de anticuarios. Ciertamente, estamos hablando de archivos secretos ocultos, por tanto, hay mucho de especulación sobre lo que podría haber o no haber en ellos. Como dije al principio, el acceso es restringido, y las personas que logran las credenciales necesarias para poder consultar algunos libros o manuscritos del archivo no pueden campar a sus anchas por ellos, simplemente se les da acceso a los documentos que han solicitado. Sin embargo, muchos apuntan a que los archivos podrían ocultar el Apocalipsis de Pedro. Pero, ¿qué oculta este documento? El Apocalipsis de Pedro es un libro apócrifo, atribuido al apóstol San Pedro, que data, según la mayoría de los eruditos, del primer tercio del siglo II. Jesús, en diálogo con sus discípulos, les refiere la suerte que las diversas personas correrán después de la muerte. Este Apocalipsis describe los tormentos que los condenados sufren en el infierno, así como el gozo de los bienaventurados en el cielo. Se conservan fragmentos de 2 manuscritos fuera del Vaticano, pero se cree que el Vaticano podría ocultar en sus archivos secretos el texto completo del Apocalipsis de Pedro. Vamos a explicarles parte del contenido de este libro según los fragmentos del texto griego de Ajmin. En él se anuncia la aparición de falsos profetas. Muchos serán falsos profetas y enseñarán caminos diversos y doctrinas de perdición, y llegarán a ser hijos de la perdición. También en este escrito podemos leer sobre el infierno. Vi también otro lugar frente a este, terriblemente triste, y era un lugar de castigo, y había un gran lago, lleno de cieno ardiendo, donde se encontraban algunos hombres que se habían apartado de la justicia. Y vi a los asesinos y a sus cómplices echados en un lugar estrecho lleno de ponzoñosos reptiles, y eran mordidos por estas bestias. Y continúa la descripción sobre el infierno diciendo: y vi otro lugar angosto, donde iban a parar el desagüe y la hediondez de los que allí sufrían tormento, y se formaba allí como un lago. Y cerca de aquellos había nuevamente hombres y mujeres que se mordían sus propios labios en tormentos, y cerca de ellos otros hombres y mujeres que se quemaban y revolvían y asaban. Estos textos que acabamos de leer son parte de este libro apócrifo de San Pedro, y observamos cómo se describe de forma muy real los tormentos que los condenados sufren en el infierno. Recordemos que este texto se trata de un texto apócrifo. ¿Qué quiere decir esto? La Iglesia no incluyó este libro en el canon bíblico porque su autenticidad era dudosa, porque fue escrito muy tardíamente y porque podría contener algún error teológico. Por tanto, un evangelio apócrifo dentro de la Iglesia católica sería un texto no canónico que no fue reconocido como inspirado ni autorizado para formar parte de las Escrituras Sagradas. Aunque algunos de estos textos tienen valor histórico o literario, no son considerados doctrinalmente correctos ni autorizados por la Iglesia para la enseñanza de la fe católica. Y antes de adentrarnos en un documento que lleva años esperando ver la luz y que se esconde en el Vaticano, vamos a hablar del caso de Pío XII y su relación con los nazis. Hay mucha leyenda sobre esto. Se especula que el Papa Pío XII tenía buenas relaciones con los nazis y con Adolf Hitler, y que toda esta buena relación se concretó en cartas que ahora están escondidas en los archivos secretos del Vaticano. Sin embargo, todo esto
es mentira. Nunca existió buena relación entre Pío XII y Adolf Hitler. Todo lo contrario. Pío XII, Eugenio Pacelli, antes de ser papa fue nuncio en Alemania, y siempre habló con desprecio de Hitler y de los nazis. Se sabe incluso que Pío XII estaba casi convencido de que Hitler estaba poseído por el diablo e intentó practicarle exorcismos a distancia en varias ocasiones. También se sabe que el Papa Pío XII luchó para salvar a miles de judíos en Europa que huían de la persecución nazi, y con este fin mandó dar a muchos judíos documentos falsos que aseguraban que estaban bautizados y que por tanto eran cristianos, y gracias a esto consiguió salvar la vida de muchos. Hay mucha leyenda negra en torno a Pío XII. Recientemente los archivos secretos vaticanos dieron acceso libre a los investigadores a parte de los documentos del pontificado de Pío XII, y se ha podido ver que todas estas especulaciones, toda esta leyenda negra, es una total falsedad. Me gustaría ir a un documento que sabemos que el Vaticano oculta: el tercer secreto de Fátima. Algunos dirán que el tercer secreto de Fátima ya se reveló el 26 de junio de 2000, pero algunos opinan, con mucho fundamento, que no se reveló totalmente y que la segunda parte del tercer secreto sigue oculta en los archivos vaticanos. El tercer secreto de Fátima fue llevado al Vaticano en el año 1957. Recordemos que la Virgen indicó a Sor Lucía de Fátima que el tercer secreto no debía ser revelado antes de 1960. Por tanto, podemos entender que fue llevado al Vaticano para que pasado ese año fuera revelado al mundo. En ese momento Pío XII recibió el tercer secreto. Sabemos que Juan XXIII lo leyó, pero decidió no publicarlo. Lo mismo sucedió con Pablo VI, Juan Pablo I, hasta que llegamos a Juan Pablo II, quien, como hemos indicado antes, el 26 de junio de 2000 publicó el tercer secreto que todos conocemos. Sin embargo, lo que no todos saben es que el tercer secreto constaba de dos partes: una la visión y otra la explicación de la visión por parte de la Virgen. Lo que se dio a conocer en el año 2000 sería la visión del tercer secreto, pero quedó oculta la explicación que la Virgen dio a los videntes sobre el tercer secreto. En el momento que Juan Pablo II decidió publicar la visión del tercer secreto, algunos intentaron dar a entender que la Iglesia había dicho que la interpretación oficial de ese tercer secreto era el anuncio del atentado a Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, el 13 de mayo de 1981, por el turco Mehmet Ali Akka. Sin embargo, la realidad es que la Iglesia nunca afirmó que esta fuera la interpretación oficial del tercer secreto. De ser todo esto cierto, como aseguran grandes investigadores de Fátima, el Vaticano actualmente mantendría oculta la parte más importante del tercer secreto de Fátima, las palabras de la misma Virgen Santísima explicando el significado de la visión que los niños tuvieron. Quizá algún día salga a la luz esta parte del tercer secreto y entendamos por qué la Virgen no quería que se abriera hasta pasado el año 1960. Próximamente abriremos, junto con el padre Gabriel Calvo Zarraute, la Escuela de Pensamiento Católico Melchor Cano, donde todos los que lo deseen podrán matricularse para aumentar sus conocimientos teológicos. La Escuela de Pensamiento Católico Melchor Cano será una escuela online y empezaremos con la materia de Historia de la Iglesia Católica, que comprenderá 4 asignaturas: Historia antigua, medieval, moderna y contemporánea de la Iglesia Católica. Esperamos que miles de personas se matriculen y podamos ir aumentando el número de asignaturas que se irán ofreciendo en el portal web. En cuanto esté disponible el acceso a la web, se lo comunicaremos por este medio. Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga.